Buenas tardes, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y asociados y simpatizantes al MCRC, Movimiento de Ciudadanos en la República Constitucional. Hoy tenemos una segunda parte del interesante programa que ya hicimos, titulado Sistema Proporcional del Río de la Plata a la República de Weimar. Hoy vamos a profundizar en este tema y finalmente pues vamos a ver que la condición sine qua non del sistema proporcional es la ausencia total y absoluta de representación. Así que, sin más, le presento a los invitados de esta tarde. Tenemos a Daniel Vázquez Barrón. Buenas tardes, Daniel, desde Bilbao. Buenas tardes a los dos. A Gabriel Sánchez Corral, desde Guadalajara. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues a mí ya me conocen, desde la Costa del Sol. Muy buenas tardes. Así que nada, Daniel, empezamos. Bueno, empezamos. Muy bien. Muy bien. Habíamos hablado el programa anterior respecto a cómo se había ido desarrollando el tema del sistema de la irrepresentación proporcional, o sea, el sistema proporcional de reparto de cargos en el Río de la Plata. Habíamos dejado en la Constitución que se estaba elaborando como reforma de la primera en Uruguay, la de 1830, y en esa Constitución, que es la que reforma, que es la de 1918, ya ahí se plasma en la Constitución este sistema de reparto y queda, para todas las constituciones posteriores, quedó plasmado en la carta fundamental, que se le dice siempre. Bueno, claro, todo esto no llegó de golpe, sino que fue un proceso, y un proceso en el cual ese tipo de reformas se fueron hilvanando y se terminan desarrollando a través de los acuerdos que se hacen los jefes de los partidos políticos. O sea que ya comienza viciada por no partir de la libertad constituyente de la sociedad, de la nación, no parte de la libertad constituyente. Entonces, parte del factor constituyente es el impulso que le dan las élites, la oligarquía de los partidos políticos, en este caso de los dos partidos principales, que era el Colorado y el Partido Blanco en un principio, que después cambió su nombre a Partido Nacional. Bien, los objetivos de promover esta reforma, esta aplicación del sistema, eran básicamente que no había una seguridad, no había una normativa que estableciera la seguridad de cómo esa élite perdedora, cómo iba a participar en el gobierno, o sea, cómo iba a participar en el poder político. No tenía prácticamente una regla. Ya de parte estaba subrepresentada generalmente. Tanto que incluso se llegó a la abstención. Ese Partido Nacional, a principios del siglo XX, practicó la abstención como modo de protesta contra el sistema. Entonces, no era simplemente el abstencionista, sino que fueron verdaderos abstencionarios. Ese partido practicó la abstención para protestar por un sistema que le parecía fraudulento e injusto. Bien, los objetivos de la promoción de estas reformas están generalmente basadas en que, en primer lugar, la mayoría parlamentaria no reflejaba la mayoría del cuerpo electoral. Pero lo cierto es que aún hoy la mayoría parlamentaria que surge del sistema de reparto proporcional tampoco refleja la mayoría del cuerpo electoral. En primer lugar, porque los que verdaderamente eligen son los pocos, los menos, porque son los que preparan esas listas a las cuales se presentan a la población para que sean adherentes a esas listas, para que voten esas listas, que en realidad tienen un conjunto de nombres de personas que ya fueron elegidas por los jefes de partido. Entonces, los electores realmente siguen sin ser la mayoría del cuerpo electoral. Pero además, si nos vamos, por ejemplo, a los países donde no es obligatorio el voto, cosa que no ocurre en Uruguay ni en Argentina, que sí es obligatorio, pero hay otros países como por ejemplo Chile, no es obligatorio.
Y en las últimas elecciones en las que ganó el candidato, el candidato que ha tenido el problema, ¿cómo es que se llama? El presidente de Chile, Piñera. Piñera, exacto, Sebastián Piñera. en el 2017. Este candidato cuando ganó con una abstención de más del 50%. Es decir, el porcentaje de la gente que votó en Chile en el año 2017 fue el 46%. O sea que arrancó esa Piñera con un grave defecto de legitimidad. Pero este sistema proporcional, entonces, no necesita ni corrigió aquel problema de que la mayoría parlamentaria no se refleja en la mayoría del cuerpo electoral. No le importa tampoco. El otro problema que pretende corregir es el cual quiere solucionar una irrepresentatividad de la minoría de la sociedad. Pero en realidad esto es falso. No se cumple. ¿Por qué? No se cumple porque en realidad la representada y la que está presente en el poder político no es la minoría de la sociedad, son las oligarquías menores. Eso es lo que ha permitido que pequeñas oligarquías o pequeños segmentos de la clase dirigente de la política puedan participar del pastel, del reparto del pastel. Eso es el otro aspecto que tampoco fue solucionado. Se criticaba también el sistema anterior en que dejaban los mejores, a los más aptos, fuera de la lisa, fuera de la discusión, de la competencia. Porque la oligarquía del partido era cerrada e impedía el acceso a la renovación. Pero eso también ocurre hoy. Eso también ocurre hoy. Así que decía Justino Jiménez de Arechaga que florecían los carguistas, los hombres del partido, los seguidores de un líder. Pero es que eso sigue igual. Vemos perfectamente cómo Dalmacio los llama analfabetos ilustrados. Dice que hoy estamos gobernados por analfabetos ilustrados. Cuando en un programa con don Antonio García Trevijano. Bueno, se decía también que el sistema anterior dividía, porque al llevarse uno todos los cargos, entonces ahí lo que ocurría era que generaba rencores, generaba odios y por lo tanto dividía la sociedad. Ese sistema, el anterior, dividía la sociedad. Pero este sistema también puede dividir a la sociedad. También no ha mejorado nada de eso. El bipartidismo, además, es que que esté concentrado en dos partidos, como era antiguamente, es natural, es una consecuencia natural en realidad de las democracias. Se considera a partir de ahí que cualquier bipartidismo es malo. Se considera entonces eso, y es un error porque justamente si hay algo que produce la democracia es el bipartidismo. No porque antes hubiera democracia, lo que pasa es que el problema de antes no era el sistema. El problema del sistema anterior era el fraude que había. Bueno, después la corrupción, otro tema. La corrupción que se quería evitar. Claro, el que ganaba se llevaba todo. Entonces había fuertes dosis de corrupción. Pero la corrupción que se quería evitar es justamente la corrupción la que provoca el sistema de representación proporcional. Es más, la partitocracia necesita de la corrupción como factor de gobierno, decía don Antonio García Trevijano. Ha crecido la corrupción, tanto que incluso ocupar un cargo en una lista, hoy en muchos países se compran los lugares en las listas. En las listas famosas de los partidos, según se pague, puede estar más arriba o más abajo, o en la lista de senadores o en la lista de diputados.
que es lo que decía don Antonio cuando se refería a que eran los nuevos ricos que buscan un prestigio social. Bueno, el sistema proporcional ha seguido en la destrucción del parlamentarismo. Ha provocado una destrucción también del parlamentarismo, lo ha aumentado, porque si esto se criticaba ya cuando en la República de Weimar se criticaba el parlamentarismo por lo que no había dado, porque era prácticamente una caja de resonancia donde iban los delegados de los partidos a dar su speech, su discurso y nada más. Esto no ha cambiado. No ha cambiado para nada. El Parlamento ha perdido su naturaleza de parlamentar, de dialogar, de poder debatir con la esperanza de poder convencer a otro diputado o a otros diputados para que acompañen mi posición o de repente hacérmela cambiar a mí. Pero es que ya no existe eso porque solamente van a repetir la posición del partido. Entonces ya se sabe de antemano qué es lo que va a suceder. ¿Cuántos votos van a faltar? ¿Cuántos votos van a tener? Es decir, ¿cuál va a ser ese resultado de la discusión tan proclamada en los periódicos, en los medios de comunicación, donde prácticamente se arma va a haber un gran encuentro, pero resulta que después no pasa nada. No pasa nada porque evidentemente van todos con la consigna del partido y no se van a salir de ahí. ¿Me decías, Marce? No, que lo estábamos viendo estos días con un libro que ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo, donde pone a caer de un burro al partido y a sus dirigentes. Y bueno, realmente lo que... evidentemente no he leído el libro ni pienso perder el tiempo en hacerlo, pero esto sí nos da la prueba del 9 de cómo funcionan los partidos políticos. O sea, aquí hay obediencia ciega al jefe del partido, que es quien dice lo que tienes que votar, cuándo lo tienes que votar y para qué. Vamos, la actividad de un parlamentario, que es perverso llamarlo así, es levantar la mano y poner un dedo, 2 dedos o 3 dedos, hacerle caso a esas señales, ¿no? Hay un señalero como en los aeropuertos y luego los que siguen el dictado de estos. Pero esto es así, ahora mismo en España, y lo estamos viendo. Nadie puede ir en contra del partido ni de la opinión generalizada del partido. No, es que si sale de... Perdón, no sé si Gabriel... Sí, un pequeño apunte. Es que yo creo que Cayetana, que por cierto es de formación, tiene formación en historia como yo, y que hizo su tesis doctoral con un gran historiador británico que es John Eliot, yo creo que Cayetana vino a jugar al parlamentarismo a un sistema donde no existe. También. Así de claro. Y entonces el sistema se la lleva por delante. Ya está. Sí, pero, pero en vez de denunciar la raíz de por qué ella no puede desempeñar su cargo de diputada como en un sistema verdaderamente representativo, si pudiera, en vez de denunciarlo, pues denuncia y saca los trapos sucios de lo que ocurre dentro del partido. Pero al fin y al cabo ya sabemos también cómo son los partidos. Y en una partitocracia, dentro del partido mandan a la famosa ley de las oligarquías de hierro de Robert Michels y luego se traslada todo pues a todo el sistema, básicamente, ¿no? Es un sistema, es como decía don Antonio, es un régimen de poder político y no un sistema político de poder, que son dos cosas que tienen una esencia totalmente diferente. Sí, es que el tema de la representación, de no haber representación, y este tema de que la gente confunde, el tema claro, es que se lo presentan en la propaganda, es de que la proporcionalidad prácticamente va unida a la democracia, porque tienen ese concepto de igualitarismo. Y la democracia es un sistema que se basa en mayorías y minorías. Ese es el problema. Y eso es lo que cuesta entender, como cuesta entender por qué nosotros decimos que no hay, por qué decía don Antonio que no había representación, por qué no es representativo. No es por capricho, es que
la representación, tú sabes perfectamente, Gabriel, la representación política se origina en esas comunidades religiosas, monasterios o que abadías, elegían a alguien, a un delegado, un representante que iba por esa institución, iba a un concilio o una asamblea provincial o nacional o incluso internacional. Esto es lo que ocurre, ahí es donde nace, y ahí es donde Marsilio de Padua lo ve como esas comunidades que no tienen personalidad jurídica, no existía eso, tenían una personalidad política, y esa personalidad política elegía un representante para actuar por ellos, para hacerlos presentes en un lugar. Esto es lo que recoge Marsilio de Padua en El Defensor de la Paz, en su obra El Defensor de la Paz de principios del siglo XIV. Toda comunidad de vecinos, también, toda comunidad de vecinos que hiciera lo mismo en un pueblo o en una comarca para adoptar una solución y enviar un diputado a una asamblea o a pedirle al rey que fuera de la zona, enviarle para pedir algo o para estar presente en una asamblea donde se iba a deliberar algo y a decidir alguna cosa para toda esa comarca, entonces están practicando la representación política. Por eso es que en esa comunidad de vecinos, en esa comunidad, es donde está la mínima expresión de lo que es el poder político. Ahí es donde se va dando. Entonces, esa comunidad previa a la existencia del Estado, perfectamente tenía la personalidad para realizar ese acto de derecho político, de derecho público, que le otorga poder político a un elegido para que la represente políticamente, a esa circunscripción. Claro, fijaos que cuando se convocan los estados generales por parte de Luis XVI, no tenía muchas ganas realmente, pero en el fondo la situación de quiebra financiera de Francia pues no necesitaba. Hacía más de un siglo que no se habían convocado los estados generales. Bien, pero previamente a la convocatoria para elegir diputados que vayan a los estados generales, todavía estamos hablando del sistema estamental, que luego ya veremos cómo el tercer estado se declara en Asamblea Nacional, el famoso juramento de pelota, etcétera. Pero bueno, antes de nada, lo primero que hacen son los famosos cahiers de doléances, es decir, hacer una serie de encuestas que probablemente sean las encuestas, la encuesta más grande que se haya hecho por lo menos en la historia de Europa. Y lo que buscan estos cahiers de doléances es buscar los problemas y que la gente se exprese primero ante los agentes del rey qué problemas tiene. Y aquí vemos luego lo que va a ser, de alguna forma, ese intento de representación. Si bien era todavía un sistema estamental, por supuesto no tiene nada que ver con los sistemas modernos parlamentarios, pero de todas formas es recoger el dolor del pueblo, de alguna forma, de recoger las necesidades y luego con un mandato imperativo, ojo, Exacto. ahí sí, ir a exponer lo que han ido detallando cada pueblo, cada comarca, cada aldea delante del rey. O sea, por tanto, como bien dices, la representación política trata de hacer presente lo que está ausente. Exacto. Pero ojo, con unas condiciones. Es como cuando tú tomas un apoderado para que vaya a un asunto jurídico. Pues de repente das poderes a alguien y esa persona pues no va a ir ahí a debatir con otro apoderado o con un juez sobre el sexo de los ángeles, no. Va a hablar pues a lo mejor de un problema de lindes en una tierra que tú tienes y que tú le has encargado que defienda o de una serie o que tienes goteras con el vecino, ¿no? Y bueno, pues vas a juzgar, pues van a hablar de ese tema, eso dijéramos mutatis mutandis, que es lo imperativo del mandato de la diputación, y si no se cumple se revoca.
lógicamente. Allí no Exacto. estamos, allí un diputado no está allí para, pues como decía don Antonio, ¿no? Allí ya llegan a diputados y pasan de ser representantes de distrito en las partitocracias, bueno, y en otros sistemas representativos. Por eso él siempre quería recuperar lo del mandato imperativo, porque es donde hay feedback entre elector y elegido. Pero parece que llegan a la asamblea y ya les viene la llama de Exacto. Pentecostés y empiezan a representar a la nación, ¿no? Por eso él, en su Exacto. teoría pura de la República, saca a colación el famoso el Consejo de Legislación y el presidente del Consejo de Legislación, para hacer presente a la nación de alguna forma. Pero no, Exacto. cada diputado, en nuestra teoría, en teoría pura de la República, en el modelo que nosotros defendemos, cada diputado va a seguir defendiendo con mandato imperativo a su distrito. Nada más. Luego ya hay otras instancias a la hora de representar a la nación, etcétera, etcétera. Y claro, y cada representante pues va a ir a defender, si es que quiere renovar mandato o no quiere que le revoquen, pues lo que haya sido, por lo que haya sido mandatado por parte de su circunscripción. No una ideología, ya sea marxismo, fascismo Exacto. o todobalismo, ¿no? O relativismo, porque todos son ismos ya y tal. Y bueno, que ahora permíteme que te haya interrumpido Sí. en la narración, pero quiero, cuando has dicho que efectivamente en la partitocracia la corrupción, el problema de las partitocracias es que la corrupción no es puntual o coyuntural, es sistémica. Es Exacto. decir, el problema no es que los que hayan leído teología o estén cerca de las religiones hablan de, bueno, el hombre como ser caído, ¿no? Pues es decir, ser corruptible, ¿no? Todo el mundo puede ser corrompido. Bueno, a Robespierre le llamaban el incorruptible, ¿no? Pero bueno, no acabó muy bien. Era Pero un hombre. era el nombre. Pero, en fin, todos podemos, en un momento dado, el hombre y mujer, el ser humano, tiene debilidades Ujú. y muchas veces pues el diablillo tienta, entonces pues meter mano a la caja o tráfico pues, otorgar licencias para construir esto, Ujú. la burbuja inmobiliaria en España, Sí, 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 a sí. cambio, a cambio de 3 trajes de 3.000 euros o de 2 Urbanismo, millones de euros, urbanismo, denme urbanismo. urbanismo, o maletines encima en la coqueta, o sea, perdón, encima del maletero de la casa, ¿no? En fin, todos tenemos esa naturaleza. Precisamente la democracia y la división de poderes hace que eso no se convierta en sistémico. Porque el Ujú. problema de la corrupción en España, que es el que más conozco, lógicamente, es Ujú. que es sistémico, es absolutamente sistémico. Y poco menos que el que no se corrompe es que, este es un pardillo. Pero, joder, si tienes todo a mano, ¿por qué no vas a meter tú también Claro, a la claro. caja, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Y también quería introducir el tema respecto de los sistemas proporcionales y las partitocracias cuando se estandarizan después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y es curioso porque son patrocinadas por el poder militar, en este caso, el general Eisenhower, creo que estaba en Berlín, literalmente, cuando cae la Alemania nazi, el Tercer Reich. Pero a estos que siempre van defendiendo la libertad o intentan exportar su modelo, en este caso les puede el miedo. El miedo les puede la libertad. ¿Por qué? Porque temen que con un sistema de representación como Dios manda, si se me permite la expresión, Ujú. con un sistema de representación hecho y derecho, tenían muchísimo miedo de que em, los partidarios del totalitarismo volvieran a arrasar de alguna forma. Ellos emprenden un proceso que se llama de desnazificación, pero bueno, hay un libro muy bueno que decía, no recuerdo el título, pero que hablaba un poco de no solo Hitler, sino, en fin, no, o sea, no solo Hitler era el nazismo, de alguna manera. Entonces temían que un neopartido nazi, pues con un sistema mayoritario, pues no sé, fuera a vencer. Entonces recuperan a los viejos carcamales de los partidos que habían sido absolutamente derrotados por los movimientos totalitarios, que no habían podido hacerle frente, y los instauran, o sea, les dan una chapa y pintura, ¿no? Los vuelven a lanzar al estrellato mediático político mediático en Alemania, y pues los Adenauer y toda esta gente, lo que había sido la socialdemocracia y los democristianos, de alguna forma. Y los colocan nuevamente en el poder, eso sí, con un sistema proporcional. ¿Por qué? Porque de esta forma, estas oligarquías, que eran viejas oligarquías y que se vuelven a establecer de nuevo, como bien dijimos en el otro programa, consiguen la adhesión del pueblo alemán, introduciéndolas dentro de un sistema de partidos.
Este es el miedo que tienen los americanos y que da en, bueno, luego Alemania tiene con su constitución, su sistema electoral, es un sistema mixto, no es proporcional, no es al estilo, no es proporcional como el puro, pero vamos, que ahí los mandatos de los partidos van a misa, ahí también tiene su disciplina de partido, aunque dentro de la cultura protestante no está tan mal visto que haya algún díscolo de vez en cuando. También tenemos que hablar, entraríamos en una discusión que nos llevaría horas sobre el origen de estos sistemas sociológicamente, el origen de la representación sociológica, en qué contextos se da, en qué contextos religiosos, en qué contextos económicos, etcétera. Pero esto, insisto, nos llevaría para tesis doctorales enteras. Sí, lo importante de esto que tú has dicho es resaltar que los atributos de los poderes, de los mandatos que conllevan ese poder de representar, es que son imperativos y son además revocables. Porque justamente el poder, que es un negocio jurídico unilateral, es esencialmente revocable. Si pierde esa característica, se desnaturaliza. Y esto es lo que ocurre con la representación proporcional. Está totalmente desnaturalizada, porque no hay mandato imperativo, porque no hay, realmente es que el diputado que sale de una lista de un partido no tiene el kratos, no tiene la fuerza de una comunidad detrás. Entonces, no hay un poder político, hay un poder jurídico, porque es un delegado de un partido, que es una persona jurídica. Él no tiene un poder político. Lo que tiene solamente el partido político es un poder jurídico. Y eso es lo que tiene ese delegado de partido. Por eso no tiene, no tiene personalidad política sustancial, porque le falta el sustrato, no tiene ningún sustrato, solamente está basado, fundamentado en el papel en el que estaba escrito su nombre. El poder político expresa una relación de dominio, dice don Antonio García Trevijano, ¿no? Que se manifiestan distintos tipos de extensión y de intensidad. El poder de representación, además de la fuerza, concreta una lealtad con el colectivo al que se está representando. Entonces, no puede haber lealtad, porque no tiene esa base detrás. Él no debe, ¿a quién le va? Si es un representante, es un diputado nacional, ¿cuál es? ¿De qué distrito es? ¿De qué comunidad es? ¿Quién le va a reclamar la responsabilidad? No la tiene. Con lo cual se afecta enormemente la ética política, porque se manifiesta la ética política en el cumplimiento de las promesas electorales. Ahí es donde se manifiesta. El tema de que haya un diputado que sea díscolo, en Uruguay, por ejemplo, ha habido a veces algún diputado o algún senador que ha votado en contra de lo que quería su partido o su sector. A veces pasa que diputados de sectores, dentro de un partido, hay sectores de repente que no acompañan la posición del partido. Ahí no pasa nada, porque si el diputado se mantiene en lo que su sector dice, entonces no le critican, no pasa nada. Pero el tema está cuando él se dispara totalmente con una votación, elige algo o dice algo que está fuera de lo que dice su sector y su partido. Eso yo lo vi algunas veces, contadas con los dedos de una mano, y generalmente se trata de parlamentarios viejos, generalmente, o sea, ya que están al final de su carrera o algo así. Generalmente no son jóvenes porque, lógicamente, quieren hacer carrera política, que era lo que hablaba que pasa con este sistema. Fíjense si habrá corrupción que se termina haciendo carrera política. Entonces, lo que yo vi es que se arma una gran discusión normalmente en la ciudadanía sobre si está bien que lo presionen para que abandone su banca. Si el partido hace bien o no hace bien, porque ¿de quién es la banca? Y yo he escuchado decir que la banca es del pueblo.
¿Pero de qué pueblo? Si no lo votó nadie, alguien en concreto, porque la gente vota a uno de arriba de la lista y al quinto, sexto o al séptimo no sabe ni quién es. ¿Quién lo votó? Ese diputado no me puede decir a mí que lo respaldan 200.000 personas, porque no lo votaron a él, no tiene la sustantividad. Eso ha pasado aquí recientemente en varias ocasiones, últimamente, por ejemplo, cuando le han retirado el acta al diputado de Podemos por Canarias, el famoso, es que no me sale el nombre ahora, el que va a las Alberto rastas. Rodríguez. Alberto Rodríguez, Alberto Sí. Rodríguez. Entonces decían, se descuelga el propio, un diario de, creo que era Público, se descuelga diciendo que ha sido retirada la representación de, pues eso, de 100 y pico mil, 200.000 canarios. Claro. Y claro, tú dices, madre mía, qué nivel. Yo muchas veces discuto sobre el nivel de los periodistas. Quiero creer que dicen estas barbaridades porque quiero creer porque lo ignoran. Porque si no lo ignoran y dicen esto, una de dos cosas, nos toman por imbéciles y segundo, no tienen vergüenza, no tienen, son unos cínicos de tomo y lomo, es decir, porque todo el mundo sabe que en un sistema como el español, un sistema electoral, ese señor no representa a nadie, representa al partido. Y a raíz de esto, no, a raíz del nombramiento ¿cómo se llama? El último juez que ha propuesto el Partido Popular para el Tribunal Constitucional, que juez Arnaldo, que aparece el gran O'Donnell Orza haciendo ejercicio de independencia de criterio y dice, no, yo jamás, no le voy a votar y tal, aunque me multen con 600 euros del partido, ¿no? Fíjate, o sea, qué perversión, qué aberración qué forma de entender, bueno, la no política, porque no hay política realmente. Es decir, un señor que en la conciencia, pero vamos a ver, mire usted, si es que un diputado de verdad siempre actúa, bueno, primero teniendo en cuenta con lo mandatado por su eso y también, por supuesto, con libertad de conciencia, con una libertad de criterio. Es decir, por eso existe el Parlamento, para que uno me pueda convencer o tú le puedas convencer de alguna forma, ¿no? Pero con el sistema proporcional está impedido. No, Está totalmente lo que impedido. has dicho, es una caja de resonancia. Los acuerdos ya están hechos y es simplemente ratificar mediante una serie de votos. Ojo, y luego a veces se equivocan. A veces se equivocan. A los televidentes les tenemos que decir, señores, piensen solamente, los televidentes que escuchan esto por primera vez, que llegan a estos temas por primera vez, piensen, ¿por qué necesitan 100, 200, 300 personas en un parlamento? Pero piensen, cada uno de los que están mirando esto, piensen en su país, ¿cuántos partidos tienen representación parlamentaria? A partir de ahí, piensen en los jefes de cada uno de esos partidos, el líder de cada uno de esos partidos. Son 5, 4, 7, no sé. Bien, siéntenlos en una mesa, paguémosles la comida y que hagan una reunión de trabajo comiendo. Nos va a salir más barato, porque cada uno después va a votar según su porcentaje de caudal electoral y el voto de este vale 10%, el voto de este vale 15%, el voto de este vale 35% y ya está. Y son esos 7 nada más, o 5 o 4. ¿Para qué queremos 100 que vayan a decir lo mismo que van a decir estos 7? Es ridículo, es un absurdo, es un gasto innecesario. Porque está fuera de toda lógica racional. Porque se ha pervertido, porque está totalmente prostituido. Es un absurdo. Y forma parte del teatro. Claro. Habéis dado, disculpadme, habéis dado varias claves. Tú has definido, Daniel, al principio del programa, el sistema proporcional como reparto. Exacto. Entonces, no es otra cosa nada más que el reparto del poder. Luego, por otra parte, también cuando se comentaba Gabriel sobre la corrupción, o tú también como fundamento de gobierno, ¿no? Como factor de gobierno, la corrupción, también está la corrupción del lenguaje. Hablabas ahora, Gabriel, de los periodistas. Evidentemente que por lo menos los periodistas cultos saben quién fue Montesquieu y han visto quizás el lomo de la democracia en América, de Tocqueville, en alguna librería. Evidentemente, yo creo que lo saben porque son conocimientos que tienen muy fácil acceso. Pero la mentira se hace grande
con esto, en primer lugar, porque cualquier periodista, sobre todo a quienes paga el sector, digamos, económico o de derechas, definen como monarquía parlamentaria. España no es una monarquía parlamentaria, porque no existe el parlamentarismo, porque no hay representación del elector. Entonces, tengo yo un vídeo en mi canal particular de YouTube, así me hago un poco de promoción, ¿eh? Bueno, en el que hago un vídeo precisamente hablando de que la monarquía española actual no es una monarquía parlamentaria, primero porque no hay parlamento y tampoco es constitucional, porque el personal cree que porque haya un rey y una constitución ya es una monarquía constitucional. Monarquía constitucional era la primera parte de la monarquía, o sea, cuando se hacen los estados generales, la primera parte cuando jura el rey la constitución, Luis XVI, donde el rey retiene absolutamente el poder ejecutivo. Y luego está el poder legislativo y luego los jueces, que es presque nul, como decía Montesquieu. Por tanto, es decir, una monarquía constitucional, el rey tiene el poder ejecutivo. En España no tiene el poder ejecutivo. Aunque algunos no lo crean, pero tiene poderes de otro tipo, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de un personaje, de un monarca en el que poco menos se le ha despojado absolutamente de todo, pero lo estamos viendo con su padre, con las influencias, el tema de comisiones, llamadas por teléfono, el 23F, algún día podremos hablar si queréis para el 23F, cuando se acerquen las fechas, etcétera. Y hablando de, como decía Daniel, sobre el reparto de cargos en el sistema, que es un reparto también quería hablar de lo fácilmente corruptible. Bueno, en sí es una perversión de lo que sería la representación, porque no es una representación. Pero fijaos la ingeniería que a veces se comete cuando empieza a fallar, ¿no? Cuando estos sistemas proporcionales, si no hay consenso, se empiezan bueno, lo que ellos llaman pluripartidismo, ¿no? En el lenguaje de esta gente, ¿no? De los oficialistas. Entonces empiezan a ver, entran a lo mejor 14, 15 partidos y poco menos que se hace el sistema ingobernable. ¿Qué pasa? Pues fijaos, pues tengo aquí dos ejemplos de modificación, de introducción de enmiendas a este sistema, como por ejemplo la que se intentó, ¿recordáis cuando la famosa crisis financiera de Grecia, en el que, bueno, pues claro, el Parlamento, aquello estaba ingobernable, llegó a gobernar un partido como Syriza, con el famoso, ¿cómo se llamaba? Alexis Tsipras, ¿no? Que Tsipras. un partido de origen, o sea, era un partido residual de alguna forma. Fíjate, también se sube para arriba Amanecer Dorado, un partido nazi, literalmente. O sea, fijaos a qué puntos lleva en una sociedad con un sistema mayoritario. Es muy difícil que Amanecer Dorado hubiera tenido representación y probablemente tampoco el neomarxismo, de alguna forma. Pero bueno, ¿y ellos qué dicen en este caso? Es muy sencillo. Vamos a hacer una modificación de la ley electoral, porque sí, y le vamos a dar una prima de 10 escaños, o 15, o 20, o 50, lo que haga falta, a la lista más votada, ¿no? Fijaos. Pues vale, pues entonces venga, o 200, o le damos todo el Parlamento directamente, lo ponemos por ley, como ha dicho Daniel, como no es poder político, sino poder jurídico, y si aparece como ley, el darle una prima de 50 diputados es ley, hoja. Ahora que responda a una lógica política, bueno, eso no nos interesa. Y otro tipo de perversión, y que en cierta forma me llamó mucho la atención, de que en personas que yo creía, o en círculos que yo creía informados, cuando muchos políticos españoles se presentan a las votaciones y dicen, bueno, prometo, si llego yo al Parlamento, creo que fue hace poco, bueno, en Madrid, hace poco, para que Vox apoyara a Díaz Ayuso, esta tenía que reducir el número de escaños en el Parlamento, ¿no? Es como decir, venga, nosotros vamos a tener ahora un Parlamento, si llegamos ahora, vamos a reducir escaños, lo que significa una reducción de costo. En un sistema, y yo les decía a esta gente, vamos a ver, pero a algunos no les entraba en la cabeza, precisamente por la perversión del lenguaje que dice Marce, y por tanto la perversión del pensamiento. Lenguaje y pensamiento tienen un feedback continuo. Y entonces yo les decía, pero ¿cómo? Vamos a ver. Digo, claro que se puede hacer. En este sistema se puede hacer. Y como si quieres dejar 10 escaños a una comunidad autónoma que tiene 7 millones de habitantes. Pero reducir escaños, por ejemplo, en el Parlamento británico, es un atropello. No se puede hacer, porque ahí sí dejas sin representación a distritos enteros. Exacto. Es decir, tienen que tener, pero por el nivel, el volumen de población, etcétera, unas coordenadas. Aquí, claro que se puede hacer. Y estos son perversiones que permite la propia perversión de la representación, que es este sistema proporcional de reparto de honores y mercedes. Y el consenso.
también hay Sí. una, disculpa, también una perversión que es la perversión máxima, que es basar la representación en el sentimiento. Esto lo oímos continuamente, basta con poner la tele. Yo siento que a mí me representa Podemos. A otros sienten que les representa el Partido Popular o cualquier otra organización. Se identifican. Mafiosa. Y a mí Boca Juniors o el Fútbol Club Barcelona. Claro, o, entonces o la vecina del Quinto. es una perversión. Tiene buen corazón. Es una perversión porque yo no siento que me represente un procurador o un abogado cuando voy a un pleito. O sea, yo no necesito sentir nada. Lo que necesito es que le pago al procurador y al abogado para que me represente a mí. Entonces, el verdadero sistema representativo, pues, aunque esto escapa al ámbito de nuestro programa de hoy, pues es que un señor o una señora tenga un mandato de la ciudadanía, de un cierto número de ciudadanos, para que los represente, fuera de ningún sentimiento ni gaitas, ¿no? No, porque si no, la representación se transforma justamente en una abstracción. Representan ideas, ideologías, partidos, y no se representan personas. Y con lo cual, además, tenemos que tener en cuenta que además todas nuestras constituciones, esas cartas otorgadas, todas terminan siempre diciendo que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y por lo tanto elector y elegible. Pero lo que se hace es votar partidos, que son personas jurídicas y no personas físicas. Con lo cual desvirtúan totalmente la naturaleza de los partidos políticos, que además, por el consenso, se incrustan en el Estado para vivir del Estado, porque tienen leyes de financiación de los partidos políticos. Se crean un montón de exoneraciones tributarias a nivel nacional o a nivel departamental o local para eludir los pagos de las contribuciones inmobiliarias o de lo que sea. Siempre están alimentándose de eso, pagando sus empleados, pagando sus delegados, pagándolos con dinero del Estado, haciéndose viajes, y se inventan cualquier tipo de viaje a cualquier tipo de lugar del mundo, a cualquier parlamento que sea, para ir a representar al país, y hacen viajes donde no rinden cuentas de los gastos, no rinden siquiera cuentas de los gastos. Porque no hay control, este sistema genera un descontrol. No hay control de nada. Aquí es hoy por ti, mañana por mí, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Y entonces nos repartimos todo este poder político y todo este dinero. Sí, bueno, me gustaría hacer una advertencia a los televidentes, a la gente que nos escucha, es que desde el MCRC no estamos en contra de los partidos políticos. Ojo, estamos en contra del sistema de partidos. ¿Por qué? Y lo explico muy rápidamente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay partidos. Está el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay muchos más, pero dijéramos esos son los más importantes. Pero son meros entes coordinadores. Por ejemplo, cuando se empiezan a hacer las famosas primarias, los caucus, en fin, desde las asambleas de los estados más pequeñitos hasta que luego se hacen las grandes convenciones. Por ejemplo, yo podría, bueno, en España ser de un partido sin libertad política vamos, primero hay que conquistar la libertad política y luego ya, oye, cada persona tiene diferentes sensibilidades. Pero vamos, por ejemplo, un representante en la Cámara de Representantes, valga la redundancia, de los Estados Unidos, un diputado americano, ha sido elegido por su nombre y sus apellidos. Eso para empezar. Y con un programa que, ahora, ojo, vamos a ver, si es demócrata, pues lógicamente tendrá una tendencia X. Ojo, pero no dudará en defender lo contrario a lo que defienden las tesis de su partido, si es en beneficio de sus electores. Ojo, cuidado. Y ahí no hay, y claro, como el partido no hace listas, no hay ni sanciones del partido, ni nada, ¿no? Mira, Donald Trump creaba muchos recelos dentro del propio Partido Republicano. Habría gente que no quería que ese señor claro, que es que en el fondo no representa al Partido Republicano. Es Donald Trump, punto. Y está dentro de esa coordinadora llamada, pero eso se hace una convención también para
Pero que me refiero a eso, no hay un jefe que haga listas. Por tanto, no hay que seguir directrices del partido, no hay tortura disciplinaria, ni multas, ni nada, por si alguien ha ejercido su derecho a la libre, a la libre expresión de alguna manera en contra. No, a lo mejor es que está, por ejemplo, y pongo siempre un ejemplo, en países, en algunos estados donde la industria minera es muy fuerte. Y, por ejemplo, un diputado, una persona que se presente a representante, puede ser del partido, estar dentro de la órbita del Partido Demócrata, que es más ecologista que el Partido Republicano. O sea, tiene tendencias dentro de las ideologías. Pero si en su distrito se vive del combustible fósil y hay cientos de miles de empleados que dependen, o sea, su sustento depende en este caso, de la extracción de minerales de combustible fósil, lo va a defender, ¿eh? Lo va a defender, y Claro. si no, lo va a defender si quiere ser diputado, y si no, pues que se dedica a otra cosa. De Si eso, va contra su conciencia, no va a ir a defender lo que va contra sí. Sí, pero me refiero que ahí son criterio personal. Y luego el distrito defendiendo, mirando, conociendo incluso a las personas, dándose una vuelta por el distrito, ¿no? Que es como se conoce a las personas. Lo que ocurre es que, lo que Claro. ocurre es que se les exige que vivan en el lugar. Que Porque hoy por hoy estamos acostumbrados a ver que un diputado sale diputado de una región determinada donde jamás vivió. Simplemente porque lo acomodan ahí, porque falta hay alguien ahí, entonces lo metemos ahí. Y entonces, o porque tiene una casa ahí. Claro, en España se les llama cuneros o paracaidistas. Bueno, el actual presidente, yo creo que el actual presidente de mi país, yo creo que en algún momento fue diputado de algún lugar donde jamás vivió ni compartió nada con la gente o los vecindarios de ese departamento por el cual fue diputado. Fue elegido. Sí, claro. Fue diputado. Sí, pero esto lo vemos acá también. O sea, son cosas Sí. Claro, pero eso no pasaría nunca en Estados Unidos porque se te reirían. Si tú quieres ir a presentarte como candidato de un distrito y vivís en otro lugar, se reirían de ti, no te hacen ni caso. No, bueno, habría algún friki que le daría su voto, pero poco más, ¿no? O sea, algún antisistema, ¿no? Pero no, evidentemente, pero es que ahí está la lógica de la representación, el conocimiento de tu distrito, los problemas del distrito y luego llevar un programa que vaya a defender esos intereses, a debatirlo con otros representantes independientes. Y ahí hay cada uno, muchas veces, por ejemplo, a Boris Johnson, el propio partido, perdón, a Boris Johnson, a Theresa May, la anterior primera ministra, Sí. fue su propio partido el que la opó. A Margaret Thatcher fue su propio partido que presenta mociones contra su propio primer ministro. Porque además ahí el primer ministro es primus inter pares, de alguna forma. Cuidado, la relación, o sea, es que es un sistema, es un sistema representativo. Y por tanto, cuando ven que no vale, saben que va a perjudicar a todo el resto de candidaturas que ve y se lo quita, o sea, le meten una moción y directamente vuelve otra vez a su escaño de su distrito y deja el gobierno parlamentario. Evidentemente fomenta la corrupción y ya lo estudió Susan Rose Ackerman. Yo creo que tú tenías algo sobre Susan Rose Ackerman. Sí, bueno, sí, probablemente la conozcas tú. No, quería decirles a los espectadores que si quieren ahondar en el tema de los sistemas políticos y la corrupción y cómo ver que algunos sistemas, mejor dicho, sistemas electorales, y algunos sistemas electorales no solo amparan la corrupción, sino que la promueven incluso, como puede ser la de la elección proporcional, pueden ver a esta autora que se llama Susan Rose Ackerman, que es una profesora, una estudiosa en estos temas. Yo leí uno de sus libros que era Corrupción y Sistemas Políticos, pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, me he acordado de ella para cuando, preparando un poco el programa, me he acordado de ella pues porque habla en profundidad de esto. Y luego también quería sacar a colación otro nombre que don Antonio siempre pronunciaba y que yo lo conocí gracias a él, que era Gerhard Leibhold, que no es ni más ni menos que un presidente del tribunal, creo que era el del Tribunal Constitucional de Bonn, sí. cuando todavía no se había unificado, en fin, era la República Federal Alemana. Hace como 60 años, sí. Claro, en el que ya da carta de legalidad, tú muy bien, Daniel, no carta política, carta de legalidad, pone negro sobre blanco y dice que en el sistema, con el sistema electoral proporcional, queda eliminada, suprimida
la representación política. Claro. Lo dice así de claro. Luego dice, ¿en aras de qué? De una integración, lo que para él es bueno, ojo. Él está defendiendo la integración de las masas en el Estado, como diciendo, para crear una sociedad menos conflictiva. Venían de donde venían. Claro, Pero claro. da carta bueno, en fin, pone el sello, ¿no? De alguna forma, de nada menos que el presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales de Bonn sobre este sistema y de alguna forma lo consagra. Entonces va a misa ya, de alguna manera. Claro, es que lo que ocurre con Leibholz es que es un librito que no sé si llega a las 90 páginas, que lo tengo aquí a mi lado, el de Problemas fundamentales de la democracia moderna, creo que es el título completo, donde empieza diciendo lo que tú acabas de decir, que se elimina la representación, y el resto del libro es una justificación a esa eliminación de la representación. Cargo de conciencia. Claro, o sea, estás denunciando, no, bueno, pues la representación nos la cargamos y luego pasa volando sobre esto para justificar punto por punto los males del sistema proporcional. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Claro, es que justamente la gente confunde que lo representa a alguien con identificarse con lo que está diciendo o porque piensa igual que esa persona. Pero Claro. eso no quiere decir que me represente. Yo puedo Volvemos al sentimiento. Exacto. Porque yo tengo a una persona ahí que se para en la plaza, se pone arriba de un taburete y me empieza a hablar y empieza a decir cosas que yo estoy de acuerdo. Ese señor que está ahí, yo pienso igual que él, de repente. Pero no me está representando. Y se confunde pensar igual con representar. Exactamente. Bueno, pues yo creo que hemos agotado el tiempo que teníamos. Llevamos, pues como el programa anterior, alrededor de 45 minutos. Pero no sé si queréis añadir alguna cosita más, pero yo creo que hemos cubierto un poco las expectativas que teníamos, ¿no? Sí, bueno, yo solo añadir para finalizar que desde el MCRC defendemos un sistema electoral mayoritario, uninominal, si es necesario a 2 vueltas y por distrito, sobre todo muy importante, distrito pequeño, para que la realidad de las personas y los problemas que tienen sea conocido por su representante y pueda ser manejado. Un macrodistrito es, por ejemplo, una ciudad como Madrid tendría sus pequeños distritos de unos 100.000 habitantes para que, bueno, Madrid sí está dividida en distritos administrativos de alguna forma, pero bueno, nosotros hablamos de la mínima unidad política, del embrión político, ¿no? De la representación, que es más o menos esa comunidad de entre 80 y 100.000 habitantes donde el futuro representante pues, puede conocer a sus vecinos, puede hablar con ellos, tiene su oficina allí para atenderlos, vive con ellos y puede ir luego al Parlamento para defenderlos, para proponer cosas que se necesitan o para defender algunos problemas que surjan en la comunidad. Eso es lo que, para finalizar, lo que quería decir. Eso es la representación. Daniel. Sí. No, yo simplemente eso y recalcar de que el MCRC no se opone a los partidos políticos ni está en contra de que existan partidos políticos. Lo que pasa es que los actuales no son partidos políticos, sino facciones estatales. Exacto. Ese es el problema. Nosotros no queremos partidos incrustados en el Estado, sino que estén civilizados, que defiendan a la sociedad. Porque si están pagados por el Estado, van a defender al Estado. Y los dos polos en la política son, por un lado, el Estado y por otro lado, la nación. Uno está en el gobierno y el otro está en el Parlamento. Y si no se controlan, si no chocan, no puede haber más que corrupción, no hay control. Yo, me acabas de recordar lo voy a contar, una anécdota que me ocurrió ayer. Fui al ambulatorio, yo sigo teniendo mis médicos en Madrid y tengo una cartilla de desplazado, puesto que vivo en Málaga. Ayer me acerco al ambulatorio a hacer pues una ampliación de esta cartilla de desplazado y en la oficina de administración al público hay un cartel enorme que dice Andalucía te cuida. Todos somos todos. Entonces, rápidamente pienso en el Tercer Reich y cosas así. Sí. ¿Cómo que me cuida Andalucía? ¿Esto qué es? ¿Es un estatalismo de baja intensidad? ¿Un estatalismo autonómico? ¿Hasta dónde llega el Estado? Estamos viviendo una etapa de dulce totalitarismo. Exacto. De guante blanco. Exacto.
Esa me la apunto, Daniel, esa me la apunto, Me ha gustado. Bueno, amigos. Señores, pues nada, un placer compartir con ustedes este momento. Yo creo que se quedan claros nuestros conceptos y nuestros principios en el MCRC, y para mí pues es una maravilla compartir un ratito con personas de tanta enjundia y saber. Así que nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Gabriel. Y gracias a los nos dos. vemos en el siguiente programa.